Pues Antonio, estamos en tus manos, hermano mío. Parece que iniciamos con una oración. Estamos aquí. Muy bien, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Señor, por tu gran compasión. Borra los recuerdos amargos de mi existencia. Sana nuestra alma agrietada de cansancios. Reconocemos nuestras necesidades. No hemos respetado tus normas. Hemos repudiado tus mandatos. Padre bondadoso, no nos abandones, recíbenos como a la oveja perdida que busca los brazos del buen pastor. Conviértenos a ti, Señor, y nosotros nos convertiremos. Danos vida según tu palabra. Concédenos la gracia de tu Espíritu para no perder las bienaventuranzas, ni lastimar más tu amante corazón. Amén. Amén. Amén, hermano. Bien, bueno, hoy vamos hablando del Evangelio, a escuchar el Evangelio de Lucas acerca del encuentro de los discípulos de Emaús, ¿no? Con el Señor resucitado. Incluso será el que escucharemos mañana o este domingo, ¿no? Y bueno, este pasaje está en Lucas 13 al 35. Por si alguien tiene ahí su Biblia, pues podemos igual buscarlo, Lucas 13 al 35. Y si no, igual le voy a dar lectura. Le voy a dar Lucas, lectura, lo vamos a escuchar y lo vamos Lucas a meditar 13, un momento. 13, 13 o 13, 20, sí, no, 13. Lucas 24, 13 al 24. 35. Bueno, Lucas 24, 13 al 35. estamos bien. Dice, aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó, ¿de qué van discutiendo por el camino? Ellos se apartaron con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberara a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues, se quedó con ellos, sentado a la mesa, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían,
Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que habían pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Bien, imagino que, bueno, los que han tenido ahí un acercamiento a la palabra o incluso en algún tiempo han escuchado este evangelio, ¿no? De los discípulos de Maús. Incluso había un canto muy famoso acá en Latinoamérica, ¿no? De este encuentro de Jesús con sus discípulos en Emaús. Pero bueno, lo importante de todo esto es que el relato inicia diciendo que ellos ya eran discípulos de Jesús, ¿no? Es decir, que ya habían escuchado sus enseñanzas, que ya habían visto sus milagros, que ya habían tenido un encuentro con él, pero que ante el hecho de no ver o no darse cuenta de que Jesús está con ellos como ellos esperaban, van al lado contrario, es decir, van huyendo como de Jerusalén, ¿no? Por eso hace mucha referencia a esto que van hacia este lugar, es decir, van huyendo de donde se ha dado el suceso de Cristo, ¿no? Donde Cristo ha muerto en Jerusalén y como ya van 3 días y no ha resucitado, pues ellos piensan que no es, ¿no? Que Cristo no es el Mesías. Si se fijan, ni siquiera lo mencionan así, ¿no? Ellos seguían pensando que era un profeta. Nosotros muchas veces tenemos ideas preconcebidas, tanto por lo que se nos ha dado como por las propias que nos vamos formando acerca de Cristo, ¿no? Yo puedo hablarles de Cristo, pero cada uno va a tener una experiencia de Cristo. Pues eso es una realidad. Pero hay cosas que son Cristo como tal, ¿no? Lo que podemos saber de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en decir, que yo voy a creer en Cristo en la medida en que cumpla con mis expectativas y si no las cumple, entonces me voy desilusionado, ¿no? Pensando, es que este no era. Pues sí era un gran profeta, era un gran anunciador, pero no era lo que yo esperaba, no era la salvación. Todo esto pues para decir que vamos a hablar como un poco de este encuentro en relación a la conversión, ¿no? La conversión muchas veces nosotros la interpretamos como el portarnos bien, ¿no? El ser buenos, el decir es que, por eso a veces entramos en conflicto cuando decimos, no, es que yo no puedo ser, yo no puedo cambiar, yo no puedo, siempre he sido así, o muchas situaciones, ¿no? Que ustedes pueden experimentar. Incluso ayer platicaba con alguien acerca me hacía una pregunta, ¿no? Es un muchacho, y muchas veces nosotros nos casamos con la idea que tenemos y de nuestros pecados. Por ejemplo, piensen ustedes en el pecado que ustedes dicen, este pecado me define, ¿no? Y dices, y tú puedes decir, este es mi pecado, ¿no? Y este soy yo. O sea, nosotros lo creemos, ¿no? Si yo digo, mi pecado es ser mentiroso, siempre he batallado con la mentira, y yo mismo me califico con eso y yo digo, soy mentiroso. Es decir, lo creemos, ¿no? Nosotros creemos de verdad eso, pero a veces no creemos que Dios pueda actuar en ello. Y como una vez les dije aquí también, porque siempre lo digo, somos más que nuestro pecado, ¿no? Es decir, esa es una consecuencia de nuestra humanidad, pero somos más que el pecado. Bueno, y entonces en este sentido, la conversión no va a ser portarse bien, ¿no? Tratar de portarse bien, sí, no tratar de seguir a Dios, sí. ¿Te vas a seguir equivocando? Seguramente, porque hasta que te mueras vas a seguir siendo humano, ¿no? Y la humanidad siempre va a ser así. Pero la conversión es lo que experimentan los discípulos en este relato. La conversión es encuentro con Jesús. Sí, o sea, es encuentro con Jesús. Pero si se fijan, pasa algo, ¿no? A veces también nosotros creemos que para que yo experimente el encuentro con Jesús, yo soy el que tiene que buscarlo, ¿no? Y cuando ustedes buscaron a Dios, todos los que estén aquí, por ejemplo, de la manera que hayan llegado, primero los buscó Dios. Y seguramente también, como otra vez lo dije, la manera en que te encontró Dios ha de haber sido a través de un mensaje de Adrián, a través de un mensaje de alguno de ustedes que dijo, oye, está este grupo, es Dios antes buscándote, aunque nosotros lo creamos, ¿no? Y entonces por eso, si se fijan, pues ellos van tristes, ¿no? En el camino, porque se les rompieron las expectativas, porque
pues se ponen a caminar así como que sin esperanza, ¿no? La esperanza siempre va a ser Dios en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, pues Dios va a tener la iniciativa, ¿no? Aunque tú huyes de Él, aunque tú te esfuerces por huir de Él, bueno, Él te va a buscar, ¿no? Y entonces la conversión va a ser esto, el encuentro que tú tengas con Dios, ¿no? Para esto siempre va a ser pues como importante, entonces, si nosotros queremos tener una auténtica conversión, pensar en relación a este evangelio, pues de qué vamos huyendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿de qué puedo huir yo? ¿De qué puedo huir cuando, si se fijan, a veces que hablamos de Dios y las personas que dicen, no, pues es que es muy fácil hablar de eso y decirlo, pero la realidad es esta, la realidad es que pues tengo necesidades, ¿no? Pero porque sabes que cuando tú te encuentras con Dios, algo tiene que cambiar en tu vida, ¿no? O sea, algo se tiene que transformar a fuerzas. Y lo peor es que muchas veces nosotros sabemos que tenemos que transformar o qué cambiar o qué mejorar, ¿no? Si no, no vamos a, si es cierto que no vamos a cambiar, vamos a mejorar, pero a veces es como nuestra pereza espiritual, decir, híjole, es que si me pongo, tengo que hacer esto y ya estoy acostumbrado. Es muy fácil acostumbrarse al pecado y todos lo sabemos, ¿no? A cosas que parecen como que no son tan provocativas, que no me hacen daño y que al final me procuran como un cierto, pues un placer. Y entonces dice uno, no, no está tan mal. Bueno, es fácil acostumbrarse. Entonces, ¿de qué voy huyendo, no? Por ejemplo, ¿de qué van huyendo ustedes? Si hacen una reflexión, ¿de qué huyes, no? En esto, de encontrarme conmigo mismo. Muchas veces es esto, ¿no? De encontrar la verdad a las cosas, de encontrar el sentido a la vida de la manera en que Dios se lo da. Y esto también me hacía ahorita recordar, ¿no? Esta parte del Evangelio, porque pienso que, por ejemplo, yo de esta parte, como religioso, como sacerdote, a veces es muy fácil hablar de la esperanza en Dios cuando también yo, por ejemplo, los veo y veo la necesidad de la gente, hay una realidad, ¿no? Pero Jesús siempre es realista. El otro día, ayer, ¿no? Escuchábamos el Evangelio de la multiplicación de los panes. Se me hacía muy interesante eso, ¿no? De cómo le dicen a Jesús, oye, hay tanta gente y no tenemos para darle de comer. Y Jesús dice, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Hay tanta gente. O sea, sí tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo, en Dios, pero también tenemos que poner los pies en la tierra, ¿no? La realidad. ¿Qué vamos a hacer? No todo le corresponde a Dios. O sea, sería bien padre que Jesús desde el inicio hubiera dicho, aquí están, denles de comer. Pero no, Él los motiva, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a dar, no? ¿Qué le vas a dar a Jesús para tu conversión? Porque es cuando Él transforma. Cuando dan los panes y los peces, Él los multiplica. Pero si no das nada, si tú estás esperando que todo venga de Dios, entonces pues no puede haber quizás una multiplicación tan grande, ¿no? Como esa. Bueno, en ese sentido, pues este es el primer momento, ¿no? En el que Jesús se acerca a nosotros, Jesús va al encuentro y Jesús quiere pues hablarnos. Hay algo también que pasa, ¿no? En este sentido, se pone a caminar a su lado, si se fijan, como uno más. Cuando se los encuentra en el camino con esta tristeza, con esta, bueno, él va ahí y se incorpora como uno más de ellos. Es decir, a veces Jesús puede estar en nuestra vida, caminando a nuestro lado, como alguien simple, ¿no? Como alguien a quien tú no reconoces, como quizás un amigo que te está dando un consejo, como nuestros propios familiares, no sé, tantas cosas, pero es que es Jesús, ¿no? El que se pone ahí a caminar a nuestro lado, ¿no? Y bueno, les pregunta de qué conversan. Después de esto, dice que ellos no lo reconocen, ¿no? No lo reconocen por su incapacidad para reconocerle. Es decir, eh, el discípulo, es decir, el que es llamado por Cristo para anunciar su palabra, no siempre está capacitado, ¿no? Ninguno de nosotros está capacitado. Dios nos va capacitando poco a poco. Algunos dicen que la incapacidad, que si se fijan en muchos de los relatos, en la gran mayoría, cuando Jesús resucita, nunca lo reconocen, ¿no? Nunca lo reconocen al verlo. Y bueno, decía en Verbum Domini de Benedicto XVI que esta incapacidad muchas veces es porque el reflejo del rostro de Cristo es la gloria de Dios, ¿no? Y entonces a veces no conocemos la gloria de Dios manifestada hacia nosotros. Por eso ellos no lo reconocen. No porque sea diferente, sino porque
está transformado. Y también cuando tú te dejas transformar por Cristo, muchos no te van a reconocer. A nosotros no nos van a creer, ¿no? Cuando alguien ha tenido una vida disoluta y después atiende al llamado del Señor, entonces vamos a encontrar estas dificultades donde uno dice, no, pues es que mis vecinos, mis amigos, mis parientes, pues me dicen esto y como que desanima, ¿no? Pero pues, Dios puede lograr esto, ¿no? Transformar nuestra vida, nuestra realidad, nuestra existencia, pero depende también de lo que nosotros queremos, ¿no? Para nuestra vida. Eh, bueno. Y todo esto para decir después que también Dios va caminando en nuestra realidad, ¿no? Va saliendo al encuentro ahí con nosotros. Después dice que les pregunta, es decir, siempre esta pregunta habla a veces de la oración, ¿no? Es decir, cuando tú oras, le cuentas al Señor lo que te sucede, ¿no? Y si se fijan, aunque Jesús o aunque Dios pueda saberlo todo, o lo sabe todo, siempre quiere, ¿no? Que nosotros contemos nuestra vida, qué nos pasa, dice, de qué van discutiendo en el camino, es decir, qué es tu preocupación en este camino de la vida. Y le empiezan a contar y él los escucha, aunque ya supiera, él los escucha, pero es necesario también que nosotros lo hablemos, ¿no? Así con Dios, que nosotros tengamos pues esta intención de orar. Dice que les explica las escrituras mm, en todo lo referente a él. Y esto es importante, ¿no? Porque al final la palabra, la palabra de Dios es Cristo, ¿no? Cristo es aquello que ha querido comunicar el Padre y entonces la palabra siempre va a hacer algo en nuestra vida. Cuando ellos descubren que es Jesús, dice que con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, ¿no? Y entonces, para que tu corazón pueda arder, necesitas escuchar la palabra, ¿no? Porque es Dios perpetuando nuestra vida, nuestro caminar, nuestro estar ahí en Él, ¿no? Para que nosotros pues podamos darle sentido a la vida, pues tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Porque la vida siempre va a doler. O sea, es evidente, ¿no? La vida duele y cuando la vida duele, bueno, pues Cristo con su palabra le da sentido. Es decir, Cristo va cambiando, ¿no? Nuestra vida. Mm, Yo creo que de los que estamos aquí, digo, porque todos tenemos una historia, hay muchos que han tenido un cambio de vida, ¿no? Incluso ahora que nos platicaba don Diego, dice ahí, nos platicaba de su conversión, ¿no? Bueno, sería bueno que alguien platicara un poco así brevemente sobre este motivo, ¿no? Sobre este cambio de vida que han tenido a raíz o a partir de la palabra. ¿Qué es lo que te ha llevado a cambiar en relación a la palabra? Porque quizás los que estamos familiarizados mucho con la palabra, de repente pasa que ya no nos dice, bueno, cuando no tienes la intención, ¿no? O sea, que pasa ya como algo tan común. Pero alguien que no está acercado a la palabra o asiduo a la palabra, hay cosas a veces tan sencillas que parecen que dicen mucho, ¿no? Es decir, Dios hablando, ¿no? Cristo explicándote las escrituras. No sé si alguien quisiera compartir como así su testimonio a raíz del cambio de su vida en la palabra. ¿Quieres compartir algo, Emma? Brian, ¿quieres compartir algo, Brian? Diego, Emma, Mm. claro, claro, Diego, si quieres compartir, claro. Ahí ahora, ¿Me escuchan? ahí. No, yo básicamente ¿cómo está Antonio Larios? Buen día. Básicamente básicamente, no hay nada básico acá. La palabra me ha ayudado mucho y me noto yo cuando hablo, me ha traído mucha paz, no estoy tan exaltado. Es increíble para el que no está familiarizado con la palabra, cómo cuando ocurre una situación que nos pone en jaque, de algún lado, ya sea del versículo que te aparece por día de la Biblia, la aplicación, o abrir el libro de la Biblia, o que Adrián justo puso en el grupo un versículo todas las mañanas, todos los días, como es todos los días pone un versículo, ¡pum!
es justo el problema que uno está transitando. Yo, a mí, que hace poco que estoy en esto, que conocí el camino del Señor, me resulta increíble. Acá en Argentina tenemos un dicho que dice creer o reventar, porque no existen las casualidades, pero yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces, justo el Señor, el día que vos tenés una cierta situación problemática, pum, te marca un camino y te dice cómo tenés que actuar y sobre todo cómo te llena de paz. Es increíble. Y también no voy a descartar el enemigo, cómo actúa en contra de eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes, pedirle a Dios que nos ayude porque Él es muy astuto. Se presentan situaciones que a veces son increíbles y es el enemigo que quiere atacar, quiere romper la paz, quiere que nosotros caigamos. Pero Dios siempre va a estar ahí apuntalándonos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No podemos esperar todo servido. Debemos buscar al Señor y que Él nos brinde su ayuda, su apoyo. Y con eso nada es imposible. Eso es lo que yo tengo para decir en este momento. Gracias, Dios. Gracias. ¿Quería compartir algo, Emma? Brian, ¿quieres compartir algo, Emma? Claro, puedes abrir. Ahí. Buenas, hola padre Antonio. Hola. Eh, no, sí, el cambio también, ¿no? Como viene Dios, uno siempre da la espalda. Yo opino, sigo opinando esto, aquí uno hay que darle la espalda. Dios siempre está. Dios siempre está presente, siempre nos va a iluminar, pero nosotros por excusa, por miedo, por, por no querer sacar, por no querer demostrar amor y demostrar otras cosas que por ahí cargan. Pero sí, hubo un cambio, por lo menos en mí, ¿no? Lo siento constantemente, la batalla es diariamente, en mí, para conmigo. Por ahí en esa batalla también termina perjudicado siempre a algún ser querido, ¿no? Porque uno por ahí termina en esa ira que por ahí uno carga, en las cosas del día, como dijo Diego, por ahí hay cosas que uno está distraído y por ahí entra algo, entra algo malo, entra algo que se aprovecha de un enojo, de una distracción, ¿no? Porque son distracciones, que lo malvado se aprovecha y hace falta una llamita muy pequeña para que se vuelva a arder todo, ¿no? Y seguir en el camino porque siempre nos busca desviar, nos busca que salgamos para distintos caminos, para de vuelta el camino ancho, por así decirlo, y no entrar en el camino angosto que cada vez se va haciendo más angosto. Y no, y también hoy lo pensaba, hoy lo pensaba y lo hablaba y decía, no diosificar a las personas, ¿no? Porque uno dice, no, yo sin mi mujer no puedo vivir, sin mi hija no puedo vivir, sin mi hermano no puedo vivir, sin mi mamá no puedo vivir. Y entonces ahí es donde uno también está lejos, muy lejos de Dios. No estamos cerca de Dios porque estamos dándole ese lugar a otra persona, que también, así como nace, puede morir. Que también, aunque sea parezca duro, ¿no? Es duro, pero es la realidad. Y entonces uno tiene que pedir, más que todo, pedir por el prójimo, pedir no tanto solo ni por lo que nosotros queremos, sino especialmente por quienes nos traen, digamos, o creemos nosotros que que tenemos ¿cómo se dice? Algo que no somos, que no nos llevamos bien. Entonces hay que pedir más por esas personas y tratar y no, y ser más, pedir, encontrar a Dios, ¿no? Buscar a Dios, encontrarse con Él mediante Jesús, mediante la palabra, a mí yo por lo menos lo hago así, ¿no? Me acerco en la comunidad, voy acá a la iglesia de acá de mi comunidad, eh, y bueno, y ahí comparto, ahí hablo, mucha gente, los problemas que tiene uno no son nada a comparación de otras personas, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar a mujeres, a hombres, mujeres grandes de la comunidad.
Me pasa a mí cuando comparto algo, que también porque está bien tener como un padre, digamos, un guía espiritual, un cura, ¿no? Por así decirlo, que cure realmente, que cure el alma, que haga una liturgia, que sea como una sala quirúrgica para el espíritu, que ahí es donde uno también hay que entender, hay que saber. Hay cosas que no se pueden entender, ¿no? Pero hay cosas que, para que, por lo menos en mí pasa así. Yo necesito entender ciertas cuestiones para poder meterme más. Porque si no, ya me aburre, si no me salgo, si no me muevo. A mí, que es otras personas, no. Yo necesito ir a misa y saber de qué se trata esto. Saber para qué este paso. Entender para poder seguir, porque si no, también uno se distrae, va y va, o lo toma como una obligación, ¿no? Entonces, si uno se mete, si uno va, si uno participa, si uno es parte, y no tener vergüenza, esa vergüenza, no sé. Por ejemplo, yo tengo ganas, no sé, de hacer la lectura, y hay un montón de gente, y bueno, y hay que ir ahí y ponerse y tratar de participar. También contagiar esa gana a los otros, y no tan solo ser uno, también ser, sino eso es la comunidad, ¿no? Creo que uno en comunidad uno solo se pierde y en comunidad nos salva, porque yo acá solo empiezo a pensar mal, empiezo a distraerme con el teléfono, puede entrar a, no sé, por cualquier lado, por pornografía, estamos hablando acá somos todos hombres, por cosas, videos malos, películas, todo que yo decía, no, esto no afecta, me gusta ver una película de terror, pero sí afecta. Tampoco uno dice que una vez, ¿por qué no podemos ver? O anoche, por ejemplo, yo me tomé dos vasitos de Fernet y me vine para acá. De vuelta a dormir, estaban ahí, bueno, en la casa de mi vieja y me tomé dos vasitos de Fernet. Y antes no, por ahí hasta que no se terminaba la botella no me iba. Entonces yo oro mucho, ¿no? Estoy orando mucho. Y la oración es coherencia. La oración es coherencia. Ahora también veo con mis hermanos, bueno, problemas familiares, ¿no? Que veo que también ellos van por el mismo camino que yo he ido, pero con distinta historia, ¿no? Pero van ahí con el tema del vicio, con el tema de los excesos, y una cosa lleva a otra. Si uno toma de más, va a tener problemas, porque ahí es donde se aprovecha, ahí es donde entra, no sé, le pego a mi mujer, le pego a mis hijos, ponerle que, o ya me voy, hago con la violencia, siempre la violencia, la ira. eh, Y bueno, y eso entonces uno no tampoco, o empiezo a juzgar, ¿no? En mi caso, por ahí también me pasa. O ahora mi hija, por ejemplo, que estoy preocupado porque no me contesta los mensajes. Pero entonces yo ahí me doy cuenta, no, me estoy alejando de Dios. O sea que no le llegan los mensajes porque no vino este fin de semana conmigo y se quedó con la madre. Y bueno, y así tendrá que ser, así será. Y no es una prueba. No es una prueba, no digo que sea una prueba porque voy a decir, no, es una prueba para mí, no, porque es una prueba, porque yo... No, es para darse cuenta uno también de que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra, ¿no? No de querer nosotros ahí, no, porque se tiene que hacer, tiene que ir para este lado, es para acá. Y entonces ahí es donde uno reza mal también, ora mal y pide mal. Entonces hay que ser entonces la oración es coherencia. Por ahí rezamos, sí, pero bueno, está bien, podemos equivocarnos. Pero después va a venir ese rayito de luz ahí que ilumina el pensamiento y dice, no, no, acá estoy orando mal, estoy pidiendo todo por mí, estoy así, y no es así. Eh, a mí, por lo menos, será que siempre es lo que estuve buscando, ¿eh? También lo digo ahora acá, es lo que siempre estuve buscando. Siempre quise entender, siempre quise saber, sabiduría, sabiduría, saber, pero no había, no estaba Dios, no podía entender nada, no podía. Leí libros, leía, buscaba, pero dentro de esa búsqueda buscaba a Dios realmente, buscaba a Dios, porque buscaba, no un control. Hasta en los sueños, ¿eh? Hasta en los sueños controlaba hasta los sueños. Pero después todo eso era falso, era falso, era falso, era falso porque ahora me dejo llevar, por ahí tengo otro sueño, por ahí sí, me vuelvo a tener los sueños de antes. Y me di cuenta que, y hasta en los mismos sueños también me dicen, ¿por qué me pasó esto si yo puedo controlar los sueños? Si yo sé que estoy soñando, decía yo en un momento, pensaba. Pero eso era el ego que me manejaba, era el ego que tenía, la falta de humildad.
Y no, no, y es un cambio que hay que, Mm. el proceso que uno vive, que lo tiene que vivir con humildad y yendo, ¿no? A la misa, digo yo, a la iglesia, a la liturgia, donde uno se limpia, se lava en el rezo, en un, ¿cómo se llama este? El- en un pésame que hace un lavado al espíritu, tengo algo acá, a ver. Bueno, no puedo sacar. Al espíritu, al alma, y bueno. Y en esta fecha especial que se viene ahora, que también estoy aprendiendo, ¿no? De lo que es el Pentecostés, que es algo que uno muchas veces ya lo había leído, pero no lo entendía, y se va, y uno, y creo que uno va siendo guiado, creo, ¿no? No voy a hacer cosas que también sea mal guiado. Por el buen espíritu, por el único espíritu, ¿no? Por el único espíritu que debemos poseer, que Él nos posee a nosotros, no nosotros poseerlo. Sino que es el Espíritu Santo. Porque de ahí los otros espíritus son todos los van a poseer. Nosotros vamos a creer que lo poseemos, pero somos poseídos. Entonces, hay que acercarse, que acercarse a la familia, hay que acercarse, aunque cueste, por ahí es donde más cuesta. Pero hay que acercarse a la comunidad, a una iglesia, confesarse, participar en misa. No tan solo ir como un espectador, sino participar. Decir, bueno, no sé, recojo los libritos, los cancioneros, y después me animo a hacer una lectura, me animo. Y van a ver cómo se siente, cómo eso va a ir, se va a ir haciendo un lado, cómo esa luz va a alumbrar y esa oscuridad se va a hacer un lado. Bueno, ya. Eso por ahora. Gracias, hermano. ¿Seguimos, Antonio? ¿Sigues? Muy bien, sí. Acerca de un poco esto que comparte, perdón, Manuel, me venía a la mente, ¿no? En el catecismo de la iglesia habla de cómo la conciencia, ¿no? El hecho de que nosotros a veces actuamos y hay algo en ti que te dice, oye, por aquí no es, ¿no? Esto lo estás haciendo mal. Hay algo que tú quieres cambiar, ¿no? O la misma búsqueda de la felicidad, por así decirlo, y que haces cosas que parece que te hacen feliz y de repente te das cuenta que no. Decía, ¿no? Siempre la conciencia es la vicaria de Cristo en nuestra vida, ¿no? Es decir, es el que está ahí presente y nos habla a través de él, ¿no? Que Jesucristo es como un llamado que está haciendo constantemente a nuestra vida. Y eso siempre me ha gustado, ¿no? Porque es verdad, a veces no sabemos ni por qué sentimos o experimentamos esto, o decimos, es que hay algo que no, pero al final es Cristo, ¿no? Llamándonos. Y bueno, continuando con esto que veníamos hablando sobre el Evangelio, donde Jesús se pone al nivel, ¿no? De los discípulos que van entristecidos, si se fijan, para explicarles y preguntarles qué es lo que les pasa, es como si Él se pusiera al nivel, ¿no? Hay algo bonito siempre que no los regaña porque no hayan creído o porque estén decepcionados, ¿no? Al contrario, los instruye que es en nuestra vida lo que debemos hacer con los demás. Por eso, a mí me gusta siempre recalcar que todos nos vamos a equivocar, ¿verdad? Y que Dios no nos va a regañar, sino nos va a instruir si nosotros nos dejamos, ¿no? Si nosotros lo buscamos. Y entonces, bueno, dice que ellos se encuentran con él, platican y después de ello, él hace ademán como que va más lejos, ¿no? Como que de donde van huyendo él todavía va más lejos. De donde a veces tú vas huyendo de Dios, de su encuentro, él también a veces hace ese ademán, como que va a pasar de largo. ¿Para qué? Para que tú le hagas la invitación. Oye, no te vayas, quédate con nosotros, ¿verdad? Quédate conmigo. Y porque pues ya es de noche, ¿no? O sea, ya viene otra vez, una vez alguien hablaba de eso, ¿no? Como decir los demonios a mi vida, ya viene la oscuridad a mi vida y tú le das luz. O sea, tú con tu palabra me has hecho que me arde el corazón, tú con tu palabra me has hecho pensar lo que yo venía haciendo. Por eso, pues es la importancia, ¿no? De invitar, por así decirlo, a Jesús a nuestra vida, aunque no comprendamos totalmente, ¿no? O aunque a veces no lo reconozcamos. Dice que ellos lo reconocen al partir el pan, ¿no? Es decir, incluso empieza con ellos, dice que sí, se va a quedar. Y lo reconocen precisamente cuando hace la bendición del pan, lo fracciona y lo reparte, ¿no? Entonces se les abren los ojos.
Si se fijan, el hecho de que primero la palabra hace arder el corazón, es el primer encuentro, hace arder el corazón para que después les puedan abrir los ojos, ¿no? Por eso quizás un poco esto que también comparte Manuel y que es verdad, ¿no? Muchas de las personas que se acercan a Dios lo hacen como por una repetición de algo que debemos hacer. Para que Dios me cumpla lo que yo quiero, yo tengo que ir a darle esto, ¿no? Y entonces eso está mal, ¿no? Está mal porque no lo haces por convicción, ¿no? Porque tú de verdad creas que Dios en tu vida va a obrar como siempre lo hace y tú quieras agradecerle, sino como a veces como un acreedor, ¿no? También como lo digo, mientras yo le dé esto, él tiene que cumplirme. Y pues no, eso es el error. Para eso, pues, cuando ellos lo reconocen al partir el pan, ¿verdad? Es decir, cuando está en esta fracción del pan, que es la misa, ¿eh? La misa o la Eucaristía es eso, la fracción del pan, ¿no? La fracción del pan, el momento donde se comparte este pan con nosotros y es cuando Él se manifiesta. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, ¿se acuerdan de eso que les dice? Ese quédate con nosotros, Jesús se queda, ¿no? A través de esa fracción del pan. Nosotros lo hablamos del cuerpo y la sangre de Cristo que se queda en nosotros, el cuerpo que podemos adorar, pero también en la comunidad. Esto siempre se me ha hecho muy interesante y como también lo compartía con Emanuel, ¿no? Eh, Siempre vamos a necesitar a la comunidad, a la iglesia. Cuando las personas dicen, ¿a qué voy a la iglesia? ¿O a qué voy al templo? ¿O a qué voy a la misa? Si yo puedo orar con Dios, ¿no? Si yo lo puedo hacer aquí, si yo puedo, claro, todo lo podemos hacer. Yo puedo orar y es bueno que ores y que te encuentres con Dios, pero siempre vas a necesitar a la comunidad porque uno solo puede hacer muchas interpretaciones, ¿no? Y se puede perder. Me venía a la mente ahora también estos de Evangelios de la Resurrección, cuando Tomás, ¿no? No está con se aparece Jesús en medio con sus discípulos y Tomás no está. Y cuando regresa le dicen, oye, vimos a Jesús. Y ella dice, no, hasta que yo meta mis manos, mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, voy a creer. Es el egoísmo de uno mismo, ¿no? Yo tengo que creer hasta que yo compruebe y haga esto. Si me pasa esto, entonces voy a creer. No, yo voy a creerle a Cristo si de verdad salgo de este problema, si esta situación se transforma, entonces sí voy a creer en Dios. Si no, no. Y entonces resulta que el Señor se les aparece, pero esto es lo interesante, nunca solo, nunca a Tomás. O sea, el deseo de Tomás de verlo, seguramente en el fondo era que a mí me pase esto para que yo también pueda decirlo. Y es nuevamente hasta que están reunidos en la fracción del pan, cuando pasa esto, ¿no? Se aparece, bueno, no se aparece, no es un fantasma, ¿no? Se manifiesta en medio de ellos y ya por eso le dicen, ¿no? Oye, ven, mete tus dedos aquí en mis llagas, tu costado, tu mano en mi costado, y dice, no dudes, cree, ¿no? Es decir, hasta que estuvieron juntos todos. Por eso siempre también es importante la comunidad, porque también en la comunidad se manifiesta Dios, ¿no? Y al final la fracción del pan, la misa, la Eucaristía, lo que tiende a hacer es esto, o lo que hace es unirnos, ¿no? Esta unión donde uno entiende que somos hermanos, que nos une el cuerpo de Cristo, todos somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno. Entonces, después de ello, lo que sucede es que dice que ellos dicen, no, bueno, con razón ardía nuestro corazón cuando hablábamos con él, ¿no? Y pasan de estar tristes a regresar de donde venían huyendo, ¿no? Y ya después dice que empieza a anunciar, ¿no? Es la misión del discípulo. Es decir, la conversión tiene estos pasos, ¿no? Te encuentras con Jesús, cambia tu vida, lo reconoces y luego vas a anunciar lo que Él quiere, la alegría, ¿no? De Cristo, de Señor que ha resucitado. Pasa de ser como un espectador a ser testigos. Y aquí hay algo bien importante también que se me hace. Si se fijan, los únicos afectados siempre por la resurrección de Cristo o en las manifestaciones de Cristo son los que estuvieron en contacto con Cristo. No sé, a quien Él le da, ¿no? Como estas destellos de esperanza, es a quienes lo habían buscado. No, a todos los demás les queda, a todos nosotros que no lo hemos visto, así como lo vieron ellos, nos queda la fe. No, por eso dirá el Señor a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Tú crees porque me viste. No, pero pues entonces nosotros también somos dichosos, yo creo, ¿no? Muchos,
Todos creemos en Dios, creemos en Cristo y seguramente nadie lo ha visto físicamente como un Jesús histórico, ¿no? O como una persona como nosotros, pero creemos en Él porque ha actuado en nuestra vida de determinado modo, ¿no? Claro, yo les compartí también, es más fácil creer en un Cristo a quien yo pudiera ver y decirle, no, pues yo confío en ti, Señor, porque lo ves como tal. Pero es que Dios a veces está tan oculto, por así decirlo, en lo cotidiano de la vida, que entonces se convierte en un reto creer en Dios y amar a Dios, porque le tienes que creer y lo tienes que amar a través de los hermanos, ¿no? Del encuentro con cada uno de los hermanos, de tu familia, de aquel que no te quiere, de aquel que te hizo daño. Y entonces, pues tú vas comprendiendo ahí, ¿no? Híjole, no es tan fácil amar a Dios, ¿no? Y es que yo lo he buscado y no lo he encontrado y siempre se me viene a la mente este pasaje, ¿no? Del juicio donde el Señor dice, vengan, ¿no? A los que benditos de mi Padre, ¿no? Porque siéntense aquí, pasen, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de... ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos, Señor? Nunca. Ah, pues cuando no lo hiciste con uno, es decir, cuando no estabas unido, yo estaba ahí, ¿verdad? Cuando le negaste al otro el perdón, el amor, la misericordia, yo también estaba ahí, ¿verdad? O sea, fuiste un descorazonado y ahí estaba, ¿no? Dice, apártate de mí, porque te di todo, o sea, caminé contigo, te encontré, te busqué, te hablé, te expliqué y aún así seguías con el corazón endurecido. Pues bueno, todo esto para decir que, que al final debemos siempre tener la disposición. Dios puede obrar en nuestra vida de muchas maneras, pero siempre debemos tener la disposición, ¿no? De nosotros querer transformar nuestra vida, nosotros querer decir, sí quiero seguir al Señor, sí quiero escucharlo, ¿no? Sí quiero que, pues que Él me acompañe, ¿no? En mi vida, que Él me transforme, que Él me ayude a mejorar. Yo siempre digo esto, mm, a lo mejor yo me lo creo nada más por no, por no cambiar, ¿no? Pero no vamos a cambiar. Esa es otra realidad. Mm, no sé, Pedro sigue siendo terco, ¿no? Pedro es terco y hasta el final sigue siendo terco. No, no cambia, pero mejora, mejora, ¿no? Es decir, con las cosas buenas que él tiene, se las ofrece a Dios, como eso que les decía de los panes. Se las ofrece a Dios para sacar muchos frutos, no para él, sino para los demás. Si nosotros nos quitamos esa venda de los ojos de pensar siempre para mí, entonces Dios va a empezar a actuar, ¿no? Que era lo que iban haciendo estos discípulos. Oye, a nosotros, a mí, que yo esperaba de él, que nos liberara, que hiciera esto, no, Dios no nos ayudó, no funcionó así, no era como esperábamos. Cuando quitan esa venda de los ojos es cuando el Mesías les explica, oigan, es que la salvación no viene exclusivamente nada más para mí, para un egoísmo, para que se cumpla lo que tú quieres, sino en el momento que te das cuenta que la salvación es abrirse al amor de Dios hacia los demás. Y entonces transforma la vida de cualquiera, pero solamente si tú lo quieres. Bueno, pues pienso que es como que un poco nada más esto lo que les iba a compartir acerca de un proceso de conversión, ¿no? Creo que ese, como les decía al principio, ¿no? Este proceso de conversión tiene como inicio el hecho de decir que ya tenemos una idea antes de Cristo, ¿no? De Jesús. No es como un proceso de conversión donde alguien llegue en cero, ¿no? Seguramente alguien que llegue en cero, que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, a veces acoge más rápido la palabra, no endurece tanto su corazón. Pero el que ya tiene un conocimiento, pues hace esto que les decía, ¿no? De ideas como propias sobre lo que esperas de Dios, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues, ¿qué esperas tú de Dios? O sea, el hecho de que estemos aquí, yo siempre me pregunto, ¿no? En cualquier situación, ¿y qué estamos esperando de verdad de Dios? O sea, tú qué estás esperando al estar hoy aquí? ¿Verdad? ¿Y qué crees que espera Dios de esto? O sea, ¿o qué voy a sacar de esto? Y cuando nosotros dejemos de hacer como juicios acerca de lo que debería ser, entonces es cuando Dios empieza a actuar, ¿no? Es que esto debería ser así. Me hizo mucho ruido esto que dice Manuel, ¿no? Es decir, cuando la gente va a misa y no le encuentra sabor y dice, es que pero ¿para qué voy? O sea, pues es que es todo esto. De hecho, la misa es esto, el camino de Maús, ¿no?
Llegas tú con tus problemas, con tus dificultades, con lo que tú dices, no, esto no es cierto. Llegas y entonces te pones en la presencia de Dios y Dios sale a tu encuentro a través de la palabra. Sale a tu encuentro y te habla, ¿no? Y te dice, oye, esto. Y luego, si le pones atención, si lo escuchas y te dispones a escucharlo, bueno, un poco a lo mejor el Padre te explicará eso. ¿Para qué? Para que se te puedan abrir los ojos. Y cuando se dé la fracción del pan, tú lo reconozcas, ¿no? Y digas, oye, sí, sí es Cristo, ¿verdad? Es Cristo porque va más allá de mis ideas, ¿verdad? Va más allá y entonces te envía a la misión. Por eso siempre la misa termina así. Vayan, ahora en Pascua, vayan y anuncien a sus hermanos la alegría de Jesús resucitado. Es decir, vayan, lo que Dios está haciendo en tu vida, ve y anúnciaselo a los demás. No te lo quedes. Esa es la conversión, el encuentro con Cristo. No es que seas bueno, no es que seas un santo, claro, pero te estamos llamados a la santidad. Por eso dirá el Señor, sean santos como su Padre es santo. O sea, tu Padre es Dios. Dice Cristo, yo te voy a hacer hermano de Dios otra vez. Tu Padre es Dios, sé santo, esfuérzate. O sea, ya la tienes más fácil, ¿no? Antes tenías que pagar. Yo ya pagué por ti. Dice, ahora nada más te toca, bueno, pues dar lo mínimo, porque al final damos lo mínimo. Pero ese mínimo, Dios lo puede transformar. Y aunque suena feo y también siempre lo digo, Dios se conforma con nuestras miserias, porque nos ama tanto que aún con esas miserias, Él quiere rescatarte. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería compartir yo. No sé si hay alguna duda, algún compartir, algo que quiera decir. Gracias, Antonio. Gracias por compartir. Gracias. ¿Alguien quiere compartir algo conmigo? ¿Alguna pregunta? Brian, Adri, Fede, Jesús, David, ¿alguna pregunta o algo que quieras compartir, hermano? ¿Estás por ahí, Brian? Claro, David. Este, déjenme pararme bien para poder hablar tranquilo. Mire, más que una pregunta, quiero también darles parte de mi testimonio. ¿Por qué? Porque eh, decidí David, no se escucha bien, en mi, hermano. No se escucha bien, en mi David. carácter. Ha trabajado tanto mi carácter. ¿Me escuchan bien? No, si quieres quita la cámara a ver si se escucha mejor. Creo. No, vamos Ahora, a ver. habla ahora. Y ahora, ¿se escucha un poco Ah, mejor? sí, ¿Se escucha mejor ahora? sí. Bueno, eh, no sé si me escucharán, pero básicamente yo, lo primero es la paz. El Señor en situaciones, vamos a decir, similares o hasta menores de las que yo estoy experimentando al día de hoy. Yo era una persona muy reaccionaria. Yo me encerraba en mí mismo y siempre andaba peleando conmigo, peleando con todo y con todos, porque yo entendía que ciertas situaciones no tenían por qué pasar, pero pasaban y yo las cuestionaba bastante. En este tiempo que el Señor ha ido trabajando en mi historia y en mi persona, eh, sí he visto primero la paz en mi forma de actuar ante las situaciones. Es la paz que pasa todo entendimiento, porque yo mismo muchas veces se lo digo a Adrián, o sea, humanamente no entiendo por qué situaciones se están dando y yo me siento tan tranquilo como que todo está bien, como que no hay problema, ¿me entienden? Y, y esa es la sensación, lo que yo siento en mi interior. A nivel de mi familia también, que ustedes saben que mi esposa pues también ha hecho esta comunión con Adriana y están en el grupo de las mujeres de Sin Filtros también. Lo que Dios ha hecho en ella también. Nos está trabajando juntos como pareja,
como familia. Estamos tratando de instruir a las niñas. Les confieso, les comento algo que Adrián sabe, pero ustedes quizás no lo sabían, y es que nosotros tenemos meses ya trabajando con la ayuda de Dios el don de la castidad, porque nosotros somos casados civilmente, pero todavía no estamos casados por la iglesia. Entonces, pues hemos decidido ser novios a la forma de Dios, a pesar de estar juntos en la casa, a pesar de, pues, de esa interacción, tratar de guardarnos hasta que nos casemos. Para el que no está en los caminos de Dios puede ser locura, ¿verdad? Pero nosotros sabemos cómo Dios está trabajando con nosotros, dándonos a entender que una relación es más que sexo, ¿verdad? Y lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, y ha sido una bendición también. ¿A dónde voy al punto ya? Reflejándolo en la palabra de lo que comentaba el padre Antonio. Eh, en esto yo trabajaba de noche, desde el Jueves Santo ya no estoy en ese trabajo y me estoy dedicando solamente a taxiar. Y en esto de taxiar a tiempo completo, pues uno vive todo tipo de experiencias. Yo más o menos le voy contando anécdotas a Adrián, y les voy a decir, les voy a resumir de lo que me ha pasado en esta semana. En esta semana primero me tocó prácticamente rescatar a una joven que estaba sufriendo maltratos, porque ella pidió el servicio de taxi, y ya cuando yo la tenía ya abordada, la pareja salió corriendo como un loco, venía para el vehículo encima de nosotros. Y pues salimos, la saqué de ahí. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Después me tocó llevar una pareja de jóvenes a un motel. Y yo entonces me cuestionaba y decía, Señor, yo no quiero estar usando este trabajo para cosas que a ti no te agradan. Aunque no las estoy haciendo yo directamente, pues me estoy sintiendo que soy cómplice porque los estoy llevando. Incluso el muchacho se sintió tan bien con el servicio que me pidió el número para que yo los fuese a recoger y los llevara, y me pagó muy bien. O sea, yo estoy en necesidad de dinero, pero yo no quiero ganarme el dinero haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Y estaba meditando en eso y esperando como esa respuesta, ¿verdad? Para ese tipo de servicios, no tomarlos independientemente del ingreso que me pudiera generar. Y ayer me pasó una, que fue que yo abordé a un señor que iba al muelle a retirar un vehículo que embarcó desde Estados Unidos. Y cuando vamos en el camino hablando y demás, él me comienza a comentar que él tenía 14 años sin venir al país, que él se la pasó trabajando mucho en Estados Unidos y que ahora él está invirtiendo para retirarse aquí. Y me comenzó a hablar de que ha hecho y demás, y el dinero que ha invertido, cientos de miles de dólares. Y mientras él hablaba, yo pensaba en mi mente, mira las cosas de la vida, yo pensé saber que con el equivalente a $1,000, mi situación económica se resuelve, pensaba yo, y se lo comenté a mi madre esta mañana, y mi madre me dice, bueno, si a mí alguien me aparece hablando así, yo inmediatamente le comento para ver, porque nadie sabe. Entonces yo le decía, mami, es que yo no soy así, yo soy muy comedido, ¿me entiendes? Ahora, si él me preguntaba directamente sobre mí, pues ya yo podía soltarme y hablar, pero él habló sobre él y sus temas. Y viéndolo en el tema de Emaús, que el padre mencionaba, que a veces nosotros eh, tenemos una representación del Señor, pero Él espera que nosotros hablemos. Entonces yo me cuestionaba y decía, oh, cuidado si mi mamá tenía razón y yo debía aprovechar ese momento para comentar mi situación o no. Ahí mientras el padre hablaba yo iba meditando en eso. Y la verdad es que yo, por mi carácter, no sé si el Señor está moldeando eso en mí, yo soy de los que prefiero no hablar. Si el Señor tiene algo para mí, me lo va a dar, que yo sepa que viene de Él, como me ha demostrado otras veces, y Adrián lo sabe, que se lo he comentado, me lo ha demostrado. En medio de situaciones difíciles,
aparece esa respuesta concreta y sabemos que viene directamente de parte del Señor. Entonces, hermanos míos, lo que les quiero dejar dicho con esto es que lo que tenemos es que mantenernos confiando, eh, no solamente por las cosas buenas que nos puedan llegar, sino en medio de los procesos que estamos viviendo también, porque el Señor es que tiene la salida para todo. Y, por ejemplo, si no se hubiese dado lo que pasó con Diego en su trabajo, hoy no esté ya pensando en su emprendimiento del Santo Horno. O sea, las cosas hay que ir habiendo así. No dejar que el mundo se nos caiga encima por las situaciones, pedirle al Señor que nos dé la salida y confiar y seguir tratando de avanzar en Él y ver que su soberanía se cumpla y su voluntad en nosotros. En ese proceso estamos, hermanos. Es cuanto. Tengo mucho más que decir, pero hasta ahora lo dejo ahí. Gracias, David, hermano. Gracias por compartir eso. Te llegó el mensaje, Adri, ¿no? También, ¿no? No está silenciado, Adri. ¿Ahora? Ahí, ahora. Ahora sí. Ahí. Eh, sí, me llegó el mensaje. Muchas veces Dios obra de maneras misteriosas, ¿no? Y harán 2 semanas me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a David con la chica que rescató. Eh, Resulta que mi hija tiene unas amigas que juegan al fútbol en otro distrito y justamente ese día, no sé por qué, pero fuimos a hacer las compras a ese distrito con mi señora y, y nos encontramos con estas chicas que había una patota de villeros, les decimos nosotros acá, malvivientes, todos menores de edad que les querían pegar. Y me la hablaron a mi señora que la conoce más por mi hija y nos quedamos ahí con ella para que no les pegaran. Y a causa de quedarnos con ella, me terminaron pegando a mí, pero a los dos nos agarraron a pedrada. Así que, bueno, estuve hasta el día martes, estuve con un parche en la frente acá, me hicieron 4 puntos, a mi señora le dieron una pedrada en el cuello y, y bueno, gracias a Dios las niñas salieron ilesas, pudimos subirlas a un colectivo justo antes de que empezara la lluvia de piedras, así que en eso agradezco a Dios. Y bueno, agradezco a Dios también que no haya sido unos golpes malos para nosotros, fueron golpes más que nada, pero la satisfacción luego cuando estaba aquí en casa haciendo reposo porque no podía salir al sol, no podía hacer fuerza, nada, y vinieron estas niñas, vinieron y a traerme regalos por lo que las había salvado. Fue una satisfacción inmensa y me agradecía y le digo, no, agradezcanle a Dios que me puso ese día ahí para poder ayudarlas a ustedes junto con mi señora, ¿no? Y bueno, cosas que se sienten bien, o no, David? Eh, Así que bueno, eso fue algo de lo que me pasó esta semana y, y eso es un poco lo que pasó, Gracias, pero gracias, Adri. agradecido de que no haya sido nada malo. Amén, hermano. Ese es el Señor. Amén. Gracias, Adri. ¿Quieres compartir algo, Brian, Dante, Fede, Jesús? Federico Rodríguez. Brian, Fede, ¿qué Hola, tal? hermano. Hola, hermano. Hola a todos, chicos. Buen día. Eh, ¿Qué Soy tal, nuevo en el Fede? grupo. Soy nuevo. Les agradezco el espacio. Me uní un poquito tarde a la charla porque estaba trabajando aquí en Argentina. Es un horario complicado, pero vamos a hacer lo posible. La pasé hermoso escuchando al disertador. No tengo el gusto de saber si es padre
o qué, pero un placer escuchar también los testimonios de los compañeros. Eh, Totalmente de acuerdo en casi todo lo que han contado. Esto es, parece calcado en la vida de todos nosotros. Hay algo de como un impulso motor de que uno hace las cosas bien y por esa vibración y en vez de quizás llegar recompensas en la tierra, vamos acumulándolas en el cielo. Y a esto me refiero cuando de repente nos toca intervenir en situaciones delicadas. Uno dice, puta, como decía el muchacho remisero, Davy, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero ser cómplice de esto o no quiero estar en esta situación, pero de repente forma parte de algo que es una misión, que de repente no lo estamos viendo, no entendemos por qué nos toca estar ahí, pero indudablemente si estamos ahí es porque tenemos las herramientas para darle, ¿viste? Eh, yo no tengo un hecho puntual que contar, pero sí estos últimos días antes de encontrar el contenido de Adrián y de unirme a este grupo, se me vinieron moviendo muchas cosas muy interesantes en contexto de tanto de mi propia familia como de amigos o conocidos que de repente me vomitan muchas cosas juntas y estoy un poco en estado de sorpresa, de asombro, creo que sería el término más preciso, con cómo se está moviendo la vida para mí, en los lugares donde me toca estar, la gente que me toca ayudar, las cosas que me tocan escuchar. Vengo de una separación reciente de mi señora, estamos casados eh, con dos nenas y estoy asimilándolo, estoy bien, igual, estoy fuerte, estoy enfocado. Pero sí como eso, de repente veo que en mi posición hay un montón de cosas que puedo hacer obviamente por mí y también por mi entorno, ¿no? Como lo último que uno tiene que hacer es meterse en la cueva y ponerse triste, eso es lo que no sirve para Dios, no sirve para la vida, no sirve para uno, no sirve para la ex en este caso. Entonces encontrando eso, mi propio caminito, mi misión, el día de mañana si mi señora y yo volvemos, no va a ser porque yo esté pataleando, sino porque me estoy convirtiendo cada vez en un mejor hombre, más centrado, más lúcido, eh, y entrando obviamente a otra etapa de mi vida, más grande, más maduro. Y bueno, eso, como que ponerle, termino de trabajar recién y la persona que me trae a dedo, un hombre que está por ser abuelo, y me emociona, me pone feliz. O ayer otra persona que me trajo, dedo es shake, no sé cómo le dicen ustedes cuando uno en la ruta extiende su mano para que lo levanten. Y cuando volví ayer, por ejemplo, otra persona, un hombre también, haciendo un duelo, se le juntaron duelo de una separación y de un familiar fallecido hace muchos años, no sanado, entonces se le despertó y de repente un simple viaje a dedo termina siendo de mucha alegría con el caso del abuelo o de mucha empatía y pena con el caso de este muchacho que ayer por eso como que de repente se me está moviendo mucho el espíritu y entiendo por las señales que voy viendo que tengo que ponerme fuerte, que tengo que ponerme macizo para poder acompañar a otros hombres, a otras personas también. Obviamente que en este momento soy bien claro de que tengo que fortalecerme yo, una separación con hijos en el medio es muy difícil, con todavía mucho amor de mi parte pero entiendo bien para dónde va mi vida, siempre lo sentí, siempre estuve a disposición de los hombres y esto, quiero transformarme para poder acompañar a otros compas, ¿no, chicos? Así que bueno, eso es un poco mi presentación, mis deseos y los pongo en la mesa con la nobleza de que sé que todos los que están escuchando estamos en el mismo camino, algunos con más golpe, otros con menos, pero vamos para arriba, vamos para adelante, chicos. Gracias, Fede, por compartir, hermano. Bendiciones, querido. Nada, amigo, un abrazo a vos. Un abrazo, Fede, hermano. Brian, ¿con qué te quedas? Abre el micro, Brian. Hola familia, todo bien, bendiciones. Bueno, yo no soy de hablar mucho, me gusta más escuchar y después analizar y después doy una exhortación de las palabras. Pero bueno, me quedo con todas las palabras lindas que han dicho, hermano, yo lo escucho con atención. A mí me han pasado cosas buenas y malas, como a todos. Estamos igual, seguimos luchando, hermano, y
que siempre tengo en la mente una palabra que me dice Adrián, que cada vez que vaya a hacer algo malo, piensa que está ahí enterrándole la lanza a Jesús, costilla, y eso es como lo que me ha tenido ahí bien frenado de avanzar y hacer cosas que no debo hacer. También me ha tocado ser intermediario, como le tocó a Adrián, eh, ayudar a personas, y uno ha salido más afectado, pero todo lo que uno hace de corazón, Dios lo va a multiplicar, hermano, en buenas cosas. Más que nada eso, hermano, yo por eso le digo, no sé muchas palabras, pero aquí estoy, hermano, y cuenten conmigo para lo que sea, que no sea tanta ayuda, pero lo que pueda ayudar, lo puedo ayudar, hermano mío. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, Brian. Mándale un abrazo ahí a tu madre, para mí. Le compartirá con Jesús, Dante, Diego, Adri, lo que quieras, hermano. ¿Qué tal, Jesús? ¿Estás por ahí? ¿Estás, no? Hola, buen día, hermanos. Buen día, ¿cómo estamos? Buen Bendiciones para día, todo todos. bien. He sacado la cámara porque salía a caminar con mi amigo y bueno, escuchando atentamente la palabra del Señor y lo que compartía cada hermano, ¿no? La verdad, agradecer al Señor que permite edificarme con hermanos. Estaba escuchándolo ahí al Padre atentamente, estaba escuchando el testimonio que daba David, ¿no? En el, cuando iba conduciendo, ¿no? Y me lleva a esto de que creo que te compartía ayer, Adrián, que oraras por mí cuando estoy, digamos, trabajando lo que es en la noche, eh, en tanta oscuridad, ¿no? Y de aprender, ¿no? De cada día más del Señor, de tener más del Señor, de buscar más de Él, eh, cuando Él no, cuando Él está permanente, ¿no? Y a veces nosotros estamos esperando que se aparezca o tratar de verlo, de sentirlo, y Él está en todos lados. Y el escucharlo decir, eh, con esas almas, ¿no? Con aquellas personas jóvenes, ¿no? Están perdidos en la noche, la verdad que es increíble, ¿no? Y me quedaba esto que decía David de si somos cómplices, ¿no? Eh, y es fuerte, ¿no? Es fuerte, a mí me lleva mucho esta palabra, ¿no? De que cada día busco del Señor y cómo saber cuando el Señor se aparece, cuando se siente, como decían los discípulos, ¿no? Que sentían como un calor, ¿no? Y ayer, anoche, digamos, anoche estando en el lugar, eh, sentía esa presencia del Señor en mi corazón, porque me hacía ver porque había en ese lugar hay diferentes edades, porque son como tres boliches en uno solo, en un solo lugar, y veía, ¿no? Eh, no veía rostros, sino corazones, ¿no? Entonces a veces me pongo a pensar que queremos que el Señor se aparezca y, y en el aparecer, en el sentirlo, es donde debemos también comprender que de ser luz en la oscuridad, de saber, eh, que es como saber, digamos, a veces nosotros queremos que el Señor nos hable, que esté, pero no comprendemos que el Señor está al perdonar, al ponerse en el lugar de aquella persona que hoy está perdida, de poder ser luz para esa persona. No sé si se escucha bien, porque está un poco complicado. ¿Se escucha? Bien, amén. Hermano. Sí, bro, se Eh, escucha bien. pero hoy no quería hablar mucho, la verdad, quería más escuchar la, lo que debemos hacer, ¿no? Escuchar la palabra del Señor. La verdad que que le compartí a Adrián, vengo de semanas no sé si decirlo pruebas, sino de crecimiento, de madurar y de comprender día a día cómo debemos buscar al Señor, cómo nos moldea el carácter, como decía David, ¿no? Cómo ponerlo en práctica, nada más, solo eso. A veces queremos que el Señor se aparezca, pero está en todo momento, Él está acá con nosotros, está en este encuentro y, y no sé, creo que a veces el ruido del mundo no, nos deja, no sé, con los oídos tapados a la voz del Señor, porque, no sé, no sabemos soltar, no sabemos perdonar. Se hace fuerte esta palabra que compartía. A mí me viene muchísimas cosas y creo que ya
ya viene de varias semanas este versículo, esta parte de, de los discípulos de Maús. La verdad que a mí me sigue hablando el Señor día a día. Solo pedirle fortaleza en este tiempo, que como no sabe que, digamos, como lo malo no me puede atacar ya por el tema de los vicios, nada de eso, me ha atacado por el lado de la familia, por el lado de mi hija. Le contaba a Adrián que hoy en estos últimos días me ha querido atacar por el lado de la lujuria, del estar solo, que llevo mucho tiempo solo, humanamente, digamos. Eh, Así que nada, solo pedirle fortaleza, yo creo que ahí a donde me doy cuenta que el Señor está conmigo, ¿no? Cuando parece que se pone todo oscuro, el Señor está ahí conmigo, con cada uno de nosotros. No, solo eso. Hoy estoy como muy, muy en silencio. Quiero estar muy en silencio para poder saber que el Señor está y poder escucharlo más, hermano mío, escucharlo más, porque a veces escucho gritos, alabanzas y tantas cosas que no dejamos de escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Eso nada más. Voy a poner en silencio. Los quiero mucho, hermano. Gracias, hermano Jesús. Fuerte abrazo. ¿Alguien quiere compartir algo más, familia? Dante quería compartir algo. ¿Quieres compartir algo, Dante? Bueno, primero doy gracias por todo lo hablado, por el Padre, por la palabra y quizás algunas cosas puntuales que había estado escuchando. Había algún amigo que decía de que a veces siente eh, ir a misa o cosas por el estilo, pero yo creo que es importante yo creo que eso nos pasa sobre todo a la parte latina, que mucho vamos por los sentimientos, que somos un poquito, que nos guiamos por los sentimientos. Y yo creo que hay que entender que el buscar el reino de Dios y su justicia no tiene que ver con los sentimientos. Yo no creo que está Dios en el cielo y diciendo, hoy día no tengo ganas de darle mi bendición a este hermano o aquí y allá. ¿No? Él está todo el tiempo dispuesto, él no depende de los sentimientos. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra actitud. Por supuesto que es difícil buscar la presencia de Dios cuando estamos en el desierto, cuando pasamos eh, por ese calor que a veces no nos deja pensar, pero yo creo que es importante de que es como cuando uno tiene que ir al trabajo, uno no tenga ganas o no tenga ganas, igual tiene que ir a trabajar. Tú sales a correr o a entrenar independientemente si tienes ganas o no. Yo creo que esa es la actitud cuando uno quiere buscar el reino de Dios y su justicia. Es que los quiero animar. Gracias por la palabra de hoy día. Estoy reconfortado y bueno, gracias Adrián. Yo creo que a diferencia de muchos de ustedes, yo he tenido la oportunidad de estar con Adrián, nos encontramos de vez en cuando y tuvimos una carrera, salimos a entrenar el día jueves y la verdad que yo estaba dando gracias a Dios porque una vez más el Señor me habló qué importante es con quién nos juntamos, ¿no? Porque es tan fácil echarle la culpa al diablo, hermanos, pero no todo tiene la culpa al diablo. A veces es la propia carne. Si sabes que tienes dificultad con la pornografía, pues aleja de todo lo que tiene que ver, que te va a llevar a eso, ¿me entiendes? Es un buen consejo. Bueno, pero volviendo al caso, el día jueves salí a correr con Adrián y la verdad que no estoy en la misma condición que Adrián y yo normalmente corro 5 8 kilómetros, es lo máximo. Pero él me animó los últimos 2 kilómetros y yo salí contento de eso porque me di qué importancia es el estar rodeado de gente que te levante, de gente que te anime, ¿no? Y a veces no es fácil, sobre todo cuando sobre todo la familia va en contra de ti, pero no importa, Jesús está contigo, acuérdate, Él ha dicho que Él no te ha prometido una vida sin problemas, pero Él te ha prometido que yo estaré con vosotros todos los días. Y eso hay que recordárnoslo, hay que masticarlo como chicle, todas las promesas que Él tiene. Dice que en Efesios 3:20 que Él está dispuesto a darnos mucho más de lo que pedimos. Recuérdate, Él está contigo, Él es consciente de tus luchas. Gracias. Gracias, Dante, hermano. Gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir algo, familia? ¿No? Bueno, solo quería compartir esto, ¿no? Que
que era lo que, siguiendo el hilo, lo que decía sabiamente Dante ahora, que muchas veces nosotros culpamos al demonio, ¿sabes? De, no, me está tentando, y no, muchas veces no, ¿eh? Aquí, por ejemplo, estos discípulos no fueron tentados seguramente, fue simplemente su falta de fe lo que hizo, que huyeron de Jerusalén, ¿no? Que huyeron de Dios, ¿sí? Y somos nosotros tantas veces que huimos de Dios, y como el Señor en medio, ¿no? Del camino, pues dice presente, ¿no? Y como lo compartíamos en la hermandad, ¿no? Que la tristeza del mundo, porque es lo que ellos dicen que estaban entristecidos, la tristeza del mundo es lo que hace que no reconozcan a Dios. Y muchas veces lo que sucede en mi vida es lo que me impide reconocer al Señor en esa persona que está al lado tuyo, en tu esposa, en tu hijo, en esas niñas, Adri, en esa mujer, David. Ahí estaba el Señor, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos distraídos, ¿no? En nuestro problema y no vemos al Señor, ¿no? Y, y pensaba esto, ¿no? Cuando hablaba el padre Antonio, que muchas veces queremos una conversión, ¿no? Y aquí en este pasaje está como los pasos a seguir, ¿no? Que es difícil decir los pasos, ¿no? Pero bueno, aquí están, es oración. Y no, muchas veces no le dedicamos el tiempo a orar, ¿sabes? Es como, no, yo le doy gracias al Señor en la mañana. Solo eso, hermano. Pienso, solo eso. Es como si te levantas en la mañana y le dices hola a tu esposa, te regresas y cuando llegas en la noche le dices hola y te acuestas a dormir. No lo hacemos con nuestra esposa. Entonces, ¿por qué lo hacemos con Dios, no? Y aquí, primeramente, el Señor le dice, hey, cuéntame tus problemas. Se pone a conversar con Dios, ¿no? Y Jesús quiere conversar con nosotros, es lo que hace, ¿no? Y luego le explica la palabra. Y lo que decía Dante ahora mismo, el Señor tiene muchas promesas para nosotros, pero si no la conocemos, ¿cómo nos vamos a agarrar esas promesas? ¿Cómo lo hacemos? Si yo no dedico tiempo a leer la Escritura, ¿cómo yo sé lo que acaba de decir Dante ahora mismo? Que el Señor tiene muchas promesas para nosotros. ¿Cómo lo sé? Y no queremos dedicar tiempo a las escrituras, ¿no? Hay que hacerlo, es que sí. ¿Cómo lo hacemos? Y luego la misa, ¿no? Aquí, pues parte el pan y de pronto lo reconocen, ¿no? Y, y a veces no queremos ir el domingo a misa, ¿no? O sea, multiplica 24 por 7 y da como 168 horas, algo así, ¿no? El Señor me regala 168 horas y yo no quiero dedicarle una hora. Es duro, hermano, es duro, pero lo hacemos. Como hemos compartido con algunas veces, ¿no? Que hemos hablado con Brian, te lo digo, Brian, aquí, y me decía el otro día, no, Ari, es que se me olvidó leer la palabra y se me olvidó orar. No pasa nada, el Señor es misericordioso y mira lo que pasa, aquellos se pierden y Jesús aparece en medio de ellos. Pero piensa, ¿no? Piensa. Si realmente nos importa, nos olvidaríamos de lo que es importante para nuestra vida, nos olvidamos. No, no, es realmente que no. Y a veces está bien decirle a Dios, oye, mira, no te amo lo suficiente y ya está. Como estos discípulos, Jesús, pensamos que 3 días y no ibas a resucitar. Eres un mentiroso, eras un profeta, no eres el Cristo. A veces es preferible decir eso, sí. Preferible decir eso. Pero el Señor dice presente. Es increíble, ¿no? Como el Señor, aquellos huyen de Jerusalén, el Señor aparece. ¿Dónde ustedes van? Aquí estoy yo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos, hermano? El otro día escuchaba a Antonio, lo compartía con los hermanos, que Emaús no se sabía exactamente dónde era. Se sabe dónde está Jerusalén, pero hay varios sitios que se llaman Emaús. Y me hacía pensar esto, ¿no? Como que la vida con nosotros, si nos alejamos de Jerusalén, de Dios, pues va sin dirección, no sabemos hacia dónde vamos. No hay rumbo para nuestra vida cuando nos alejamos de Dios. Y seguramente no, lo que a ellos le hicieron alejarse de Jerusalén fue que pensaron que la muerte era el final, la cruz es el final. Cuando el pecado en mi vida es el final, nos alejamos de Dios. Cuando el trabajo en mi vida es el final, nos alejamos de Dios. Cuando el milagro en nuestra vida no ocurre, nos alejamos de Dios. Muchas veces, como decía Jesús, vamos detrás de Jesús, de Cristo Jesús, solo por el milagro. Tú lo decías, Antonio, el milagro no ocurrió, es decir, Jesús no resucitó y le decimos adiós al Señor. Pero el Señor dice presente, ¿no? El Señor dice presente. Dice presente aquí, en la oración, en la Eucaristía, en la palabra.
pero muchas veces nosotros no queremos. Fíjate que decías, Antonio, generalmente cuando yo escucho este pasaje, las personas se enfocan más bien como en lo malo de los discípulos de Maús, ¿no? Como es que estaban entristecidos, no, pero tenían algo bueno, que escucharon a Jesús, pensaba yo, ¿no? Por lo menos lo escucharon. Mm, A esa persona, que no era Jesús, a esa persona. Y a veces nosotros no queremos escuchar a la persona que está al lado nuestro. Nos dice, hey, no vayas por ahí, lo hacemos. Hey, o ve por ahí, y no lo hacemos. Y yo pensaba esto, ¿no? Cuando el Señor dice, para el que no quiera ver ni escuchar, ni aunque un muerto resucite, lo va a hacer. Porque ellos dicen, ¿no? Hasta los ángeles se le aparecieron. Y no escucharon. No, es mentira, es mentira. Eso es mentira. Aún estamos a tiempo, ¿no? Si estamos aquí, es que aún el Señor está esperando por nosotros. Es que seguramente está aquí. Entre nosotros está el Señor hablándonos, abriéndonos el entendimiento. Decir, hey, ¿vas a regresar a Jerusalén o vas a seguir rumbo a no sé dónde? Hay tiempo. Y también pensaba en esto, ¿no? Pensaba en esto. Si nuestra vida, ¿no? Si cuando nosotros miramos nuestra vida no hay un cambio de dirección, no hemos tenido un encuentro con el Señor realmente. Porque ellos iban huyendo de Jerusalén y regresan a Jerusalén. Y a veces el enemigo es muy astuto, pone la idea en nuestra mente de, sí, sí, he tenido un encuentro con el Señor, pero mi vida sigue igual. Mira lo que acaba de contar David ahora mismo. Gracias a Dios, eso es tener un encuentro con el Señor. Oye, tengo un encuentro con Dios, me pide que le entregue la lujuria, el sexo, lo que sea, me pongo en castidad. Es decir, estoy regresando a Jerusalén. Le entrego mi pecado, regreso a Jerusalén. Le entrego a mi hija, como ha hecho Jesús muchas veces. Pongo primero a Dios por delante de mi hija. Oye, regreso a Jerusalén, le entrego mi pecado, regreso a Jerusalén. Pero muchas veces yo digo, tengo un encuentro con el Señor, pero sigo en mi pecado. Seguramente no, seguramente no. El Señor está aquí y está esperando por nosotros. Estemos aquí reunidos nosotros en presencia del Señor, en representación de Antonio, pues dice que te está buscando, nos está buscando. ¿Sí? Ánimo, hermano mío, es compartir algo con Jesús. Jesús, Antonio, que digo, pero y así, Jesús, Jesús. no, pues me venía ahorita a la mente, creo que también ya se los había compartido, ¿no? Siempre me ha gustado esta parte de la palabra, ¿no? Cómo en la palabra también nos conoce Dios a nosotros, ¿no? Nosotros conocemos a Dios a través de la palabra cuando la escuchamos. Pero este pasaje de donde viene Natanael, ¿no? Y Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay doblez. Y él le dice, ¿me conoces, maestro? ¿De dónde me conoces? ¿No? Y le dice, te vi debajo de la higuera y debajo de la higuera estaba. Qué bonito, ¿no? Cuando tú lees la palabra, Se te fue la imagen, Antonio. Ahora, ya, ahora. de que cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te está viendo, ¿no? Te está conociendo. Tú crees que estás conociendo a Dios y Dios te está conociendo a ti. Puedes decir, Él ya te conoce, Él ya sabe quién eres y cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes, pero al final, como dices, sí, siempre tenemos una nueva oportunidad. Yo siempre digo que Dios, nuestro Dios, es el Dios de las oportunidades. No se cansa de darte otra y otra y otra, porque pues quiere que te salves y nada más. Amén, hermano. Gracias por compartir eso, Antonio. Qué bonito eso, hermano. Qué bonito es ese pasaje, ¿no? Que en medio de nuestro dolor, de nuestra perdición, de nuestro pecado, el Señor dice presente, ¿no? Cuando seguramente nosotros huimos, ¿no? Porque somos humanos. Ellos huyeron, ¿no? Vieron a Jesús crucificado y salieron corriendo. Pero Jesús Sí. no, lo que decías tú, ¿no? Jesús no tiene miedo a nuestra miseria. Justamente ahí dice presente. Ujú. Qué bueno. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros por aquel que se entregó, ¿no? Esa es la Claro. pregunta. Gracias, Antonio. ¿Alguien quiere compartir algo, familia? ¿No?
¿Quieres despedir con alguna oración, Antonio? La Sí, bendición, claro. sí, por favor. Bueno, muchas gracias por ese momento, ¿eh? Antes que nada. Gracias a ti, hermano mío. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Amén, hermano. Amén. Cristo ha resucitado. Amén. Esa es la buena noticia. Gracias, Antonio. No, gracias Gracias, a Padre. ustedes. Gracias, Adrián. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Dios, primeramente, por permitirnos reunirnos hoy. Gracias, hermano. Demos gracias a Dios que ha creado este espacio para todos, para sus hijos, amados. Para eso estamos aquí. Por amor, solo Muchas falta. gracias. Bendiciones. Gracias, Dante. Gracias, David, Emma, Brian, Jesús, Adri. Fede, gracias por estar, hermano. Don Diego. A ver si nos invitas a comer pizza, ¿eh, Diego? Ya vamos a ir a España a trabajar. Un Mandamos abrazo, un fuerte abrazo familia. a todos. Los quiero. Que Dios los bendiga siempre. Gracias, Antonio. Que Dios te bendiga siempre, hermano mío. Igualmente a ustedes.